Muy bien, pues comenzamos el segundo relato de la creación. El segundo relato comienza en el capítulo 2, en el versículo 4, y acaba en el versículo 25, es decir, ocupa todo el segundo capítulo del libro del Génesis. Y para que no se nos olvide, decíamos, el primer relato es un relato que nosotros llamamos metafísico, que habla de la existencia, de la entidad de las cosas. Y este segundo relato va a ser un relato antropológico, un relato donde va a tener el hombre el centro de todo. No quiere decir que sustituya al anterior, sino que aquí va a poner todo el foco y toda la visión en el hombre. Nos va a mostrar más en profundidad quién es el hombre. Ya nos había mostrado el relato primero que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, pero ahora nos va a mostrar con más profundidad cómo es este hombre, quién es este hombre. Así que vamos a responder a una de las grandes preguntas que se ha planteado siempre en la historia del pensamiento y que, bajo mi humilde opinión, tantas veces se ha errado, porque de aquí van a partir todos los grandes problemas del racionalismo, el idealismo, el materialismo. El hombre solo es materia, el hombre solo es mente. ¿Quién es el hombre? Aquí está la solución de una manera tan sencilla y tan clara que es impresionante cómo no es comprendido, ¿no? Quizá por la dificultad de estos relatos, ¿no? Bueno, en el anterior relato veíamos cómo toda la creación era descrita como un templo, un gran templo donde todo estaba estructurado, donde todo estaba bien decorado. Y ahora se completa este relato hablando del sacerdote de este templo, que es el hombre. El hombre está puesto en medio de toda esta creación para dar culto a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con su trabajo. ¿Y de qué modo lo va a hacer? Pues no lo va a hacer solo, porque hemos visto que el hombre no ha sido creado para estar solo, sino que lo va a hacer en un ámbito familiar. Sacerdote de este templo, dando culto a Dios y siempre en relación con los demás. Esto es lo que nos va a mostrar en profundidad el segundo relato del Génesis, que comienza así. El día en que el Señor Dios, Yahvé Elohim, hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. La terminología que se va a utilizar en este relato es completamente distinta. Es decir, vamos a partir de un Dios Bará que ha creado de la nada a un artesano. Aquí es un Dios que toma forma humana para que podamos entenderlo más. Un alfarero que hace las cosas, moldea al hombre de barro. El día en que el Señor Dios, Yahvé Elohim, veíamos como en el primer relato era solo Elohim y ahora en este segundo ya nos dice ese Dios, mi Dios, el que se ha revelado al pueblo de Israel, es el que ha creado todo. Hizo tierra y cielo. Hizo, los verbos van a cambiar porque van a tomar la morfología del artesano. Van a explicarnos las cosas desde la tierra, desde abajo, de una manera mucho más sencilla. Y veíamos igual, tierra y cielo. Y no había nada, no había matorrales en la tierra, no brotaba hierba en el campo. ¿Por qué? Porque Dios no había puesto su mano sobre ella. Solo había un manantial que salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Veremos cómo ese agua es un claro símbolo del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, que va a recorrer siempre todo este desastre, todo este caos para darle vida. Y otro de los motivos por el que todo era caótico era porque no había hombre que cultivara el suelo. El segundo relato comienza mostrándome que la razón de toda la creación y el centro de toda la creación es el hombre. Y dice el versículo 7. Entonces el Señor Dios modeló al hombre, Hadam, del polvo del suelo, insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Hay un juego de palabras entre el hombre, Hadam, y el polvo del suelo, Adamá, la tierra. Es
justamente la misma raíz, ¿no? Para mostrarnos que el hombre es polvo del suelo, es materia de la tierra. Este versículo tan sencillo y tan simplón es donde vamos a encontrar la respuesta de quién es el hombre, de por qué tanta desviación sobre el ser del hombre. El hombre es polvo del suelo, materia, corporalidad, y es aliento de vida, alma, espíritu. El hombre es un alma en un cuerpo, inseparablemente unidos. El alma es la forma del cuerpo y esta es la naturaleza humana. Solo hay una naturaleza humana y es materia y espíritu. Ese es el hombre. De manera inseparable. No son dos principios que puedan prescindir uno del otro, ni uno tiene una prioridad sobre el otro, sino que el hombre fue creado en armonía, de tal manera que su espíritu y su materia iban por el mismo camino. Esto le confiere al hombre una serie de dones que no tienen el resto de los seres materiales. Toda la creación terrena es solo material y toda la creación celeste es solo espiritual. El hombre se encuentra entre una y otra. El hombre es una materia espiritualizada o un espíritu encarnado. Está justamente entre estas criaturas, las totalmente espirituales y las totalmente materiales. Y por lo tanto su ser le capacita para tantas acciones materiales como para tantas acciones espirituales. El hombre es capaz de ir más allá de la materia, cosa que no es capaz ningún animal. Pero le capacita para algo mucho más importante, y es para relacionarse con Dios. Que el hombre tenga alma, tenga espíritu, le capacita a entrar en relación con Dios. Veremos qué importancia tiene esto. Por eso siempre la teología dice, en el hombre se tocan el cielo y la tierra. Dirá San Pablo, somos templos del Espíritu Santo, ¿no? En esta materia habita una chispa divina, ¿no? Pero esta materia nos sujeta a la materialidad, nos sujeta al barro, a la humildad de lo que somos. Un ser material, como decíamos antes con el conocimiento, tenemos muchas limitaciones en muchos sentidos. Necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos pensar de forma progresiva. Los seres espirituales, al no estar sujetos al espacio ni al tiempo, conocen en un solo acto. No necesitan comer, no necesitan dormir. Es decir, la materia comporta ciertas limitaciones. Pero nos hace ver que todos los hombres somos iguales. Todos hemos sido creados de la misma manera, del mismo barro, misma dignidad. La dignidad está en haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre no es solo espíritu, el hombre no es solo materia. El hombre es algo tan especial como esto, materia y espíritu, inseparablemente unidos. Solo la muerte y el pecado los desunirá. Veremos por qué. Hablamos de la escala del ser. Santo Tomás de Aquino siempre habla de la escala del ser, ¿no? Ángeles, las criaturas más perfectas, en perfección del ser. El ser más perfecto es el ángel, justamente porque al estar fuera del tiempo y al estar fuera de la materia no tiene las limitaciones que tenemos los seres corporales. Pero los hombres, no sé si lo habéis pensado alguna vez, hay algo que un ángel nunca podrá hacer y que nosotros sí. Y que sin duda estoy segura que es de una envidia tremenda, ¿no? Y es el poder recibir el cuerpo de Cristo en nosotros. Nosotros a través de la Eucaristía nos hacemos uno con Dios. Un ángel no tiene capacidad de esto. Al no ser un ser material no tiene capacidad de esto, ¿no? Aún así, el hombre es una criatura inferior al ángel, justamente por su condición material. Y por debajo, en el último escalón de la graduación del ser, está la materia, ¿no? La materia que, por supuesto, ha sido creada por Dios, tiene la huella del Creador, tiene vida, pero no tiene esta capacidad espiritual que tienen tanto el ángel como el hombre. Y continúa nuestro relato. Luego el Señor Dios
plantó un jardín en el Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, esto se empieza a poner interesante, ¿no? Plantó un jardín en el Edén. Plantó un jardín en el Edén. ¿Por qué nos dice el texto que Dios plantó un jardín, ¿no? Plantó. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el paraíso estaba en la tierra. Muchas veces nos pensamos que el paraíso es como algo etéreo, que está en el cielo, ¿no? Tantas preguntas me hacen sobre esto, ¿no? No, el paraíso no es que estuviera en la tierra, es que la tierra era el paraíso. Toda la tierra era un paraíso. Toda la creación era armónica, toda la creación servía al hombre y el hombre vivía felizmente en este paraíso, que comenzó en un lugar concreto, en el oriente, ¿no? En el oriente. Y de este paraíso brotaban toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Y entre esos árboles había dos árboles en mitad del jardín. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Atención, porque luego perdemos de vista a uno, el árbol de la vida, que no volverá a aparecer hasta el final. Pero el texto dice que había dos árboles en mitad del jardín. Y Eva, la misma Eva, perderá de vista que en mitad del jardín estaba también el árbol de la vida. Además, en este jardín, en Edén, nacía un río que regaba todo el jardín y se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. El oro de ese país es muy bueno. Allí también hay bedelio y lapislázuli. El segundo se llama Gijón, rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. Bueno, hay muchos que han intentado encontrar estos 4 ríos. Los nombres que nos suenan son Tigris y Éufrates, ¿no? Pero los otros 2 no. Realmente no debemos interpretar literalmente estos textos. ¿Qué quiere decir? Es muy bonito, es de una belleza. El agua, ya hemos visto. ¿Qué simboliza el agua? La gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios regaba la tierra entera, regaba todo el Edén. 4 brazos, los 4 puntos cardinales, ¿no? De norte a sur, de este a oeste. Y toda la tierra que era regada con esta gracia de Dios daba una riqueza impresionante. Fijaros, ¿no? Oro, bedelio, lapislázuli, todo lo que Dios tocaba era rico, era una tierra bella y rica. Versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Esto ya nos sonaba, ¿no? Multiplicaos y someted la tierra, ¿no? El hombre tiene una misión en esta tierra y en este jardín también. Guarda y cultiva. Se utiliza la palabra hebrea abad, que es una palabra que se utiliza para el trabajo, pero también para dar culto. Y lo veíamos al comienzo. El trabajo del hombre en la creación es dar culto a Dios. Mientras el hombre trabaja este jardín del Edén, lo cultiva y lo guarda, su trabajo ya está siendo dar culto a Dios. Con ese trabajo está dando gloria a Dios. Era inseparable, ¿no? Hoy en día no es así, pero era inseparable. El Señor Dios dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Veíamos que había 2 árboles en medio del jardín y Dios prohíbe comer de uno de ellos, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del otro, Dios no dice nada, no dice que no pueda comer del árbol de la vida. El árbol de la vida lo veremos más en profundidad en Génesis 3, pero ya adelanto que es el símbolo de la vida eterna. Dios no prohíbe comer de este árbol, porque el hombre está hecho para la vida eterna, ¿no? Y por lo tanto, para poder alcanzarla, va a necesitar comer de este árbol. Pero Dios prohíbe al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Estas son las preguntas del millón.
¿Por qué Dios pone un árbol, el conocimiento del bien y del mal, en medio del jardín? ¿Es que Dios quería tentar al hombre? ¿Es que Dios pone en juego la libertad del hombre? ¿Qué está haciendo a Dios? ¿Ponerle a prueba? Pues no será tan bueno. Esto es lo que siempre ocurre. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que no comprendemos qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es este árbol? Si todo esto está narrado en símbolos, ¿qué está simbolizando este árbol? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es la única cosa que el hombre no puede hacer? La única. Dios le ha dado todo, ha puesto todo a su disposición para que crezca, se multiplique, para que lo someta, para que sea el rey de toda la creación. Pero solo hay una cosa que no puede hacer, y es dejar de ser quien es. El hombre es criatura y depende del Creador, quiera o no quiera. Hay algo en lo que no puede negarse a sí mismo. El hombre es una criatura de Dios, y comer del árbol del conocimiento y del mal supone transgredir esto. Decir, no quiero ser criatura, no quiero relacionarme más contigo. Quiero ir por mi cuenta. Yo tengo capacidad, tengo razón, tengo libertad. Toda esta creación es para mí. ¿Por qué voy a tener que depender de ti? Esto es lo que veremos en Génesis 3. Pero este es el símbolo del árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo ha puesto Dios ahí, sino que es que el hombre es así. Es una criatura que depende del Creador porque ha sido creada. Entenderemos, ¿no? Cuando dice el hombre quiso ser como Dios. Claro, quiso dejar de ser criatura. Este es el símbolo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, y esto es importante. Hemos visto los grados del ser, ¿no? La materia, la creación, donde están todas las plantas, todos los animales, luego el hombre, luego los ángeles, y por encima de todo está Dios, ¿no? Dios no tiene ni principio ni fin. Los ángeles, los hombres y toda la creación tenemos un principio y un fin, porque hemos visto en el primer relato que todo tiene un comienzo y todo tiene un final. El final de todo es la vida eterna. Pero la vida tal cual la conocemos aquí, dentro de unos parámetros espacio-temporales, acabará. Acabará. Igual que comenzó, acabará. Toda la creación comienza en un principio y camina durante todo este tiempo hacia un fin, hacia el fin de la creación. No sabemos cómo será ese fin, solo Dios lo sabe. Los hombres. Los hombres, veis que hay una línea que va hacia arriba, hacia Dios. El hombre ha sido creado, tiene un origen y el destino de su vida es sentarse en el seno de la Trinidad, vivir junto a Dios la vida eterna. Pero veis que hay otra línea que baja hacia abajo. En un momento determinado, en un punto, ese destino se desvía por completo y cae. Cae hacia lo más profundo, hacia lo más alejado de Dios que hay. Y hay otra línea que va a unir esa caída justamente otra vez con la línea eterna, con la vida eterna. Ahora explicaremos por qué. Los ángeles tienen un comienzo, como todo el resto de la creación, y tienen un final. Pero hay otra línea también, que desde ese comienzo tiene una caída. Pero esta caída no regresa a la vida eterna, no regresa ni tan siquiera a esa línea horizontal. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué estoy queriendo explicar? Estoy queriendo explicar que solo el hombre tiene como destino final la vida junto a Dios. Ni los ángeles ni el resto de la creación vivirán la eternidad junto a Dios. Tienen un comienzo, tienen un final y no sabemos cuál es ese comienzo ni cuál es ese final. No están hechos ni creados a imagen de Dios. Solo el que es imagen de Dios tiene capacidad de entrar en la vida eterna junto a Dios. Pero tanto los hombres como los ángeles van a cortar esa relación con Dios. No todos los ángeles, sí todos los hombres. Los ángeles que cortan esa relación con Dios caerán
y caerán definitivamente, porque como hemos visto, los seres espirituales actúan mediante un solo acto de conocimiento. Lo conocen todo y su libertad se la juegan en una. Por lo tanto, el ángel que niega a Dios lo niega para la eternidad. Afortunados los hombres, que vivimos en el tiempo y en el espacio, y negamos a Dios, pero tenemos capacidad de arrepentimiento. Tenemos tiempo por delante para arrepentirnos. Por lo tanto, esa línea que va desde abajo hasta la de arriba es la línea de la redención. El hombre puede ser redimido. Las líneas que van hacia Dios es la línea de la salvación. Todo hombre necesita ser salvado. Ningún hombre, aunque no hubiéramos pecado, ni Adán ni Eva, era capaz de entrar en la vida eterna por sí mismo. Necesitábamos de la gracia, necesitábamos del árbol de la vida para poder entrar en la vida trinitaria. Eso es lo que llamamos salvación. Todo hombre necesitaba ser salvado, pero no redimido. Redimidos somos porque hemos caído en el pecado y seremos redimidos para poder volver a alcanzar esta salvación. No es fácil, pero es muy importante. El hombre ha sido creado con 3 dones. Dones sobrenaturales, dones naturales y dones preternaturales. Los dones naturales, los necesarios para la vida natural. Comer, respirar, reproducirnos. Los dones sobrenaturales. Es la gracia santificante que me hace partícipe de la vida divina, que me da acceso a la vida divina. Por mi propia naturaleza no puedo alcanzar la vida eterna. Este cuerpo, esta identidad que tengo de ser espiritual y carnal, ¿cómo entra en la vida eterna? Si Dios no es corporal, si Dios no está dentro del espacio y del tiempo, la gracia santificante, la gracia sobrenatural, capacitará al hombre para alcanzar ese destino. Pero a la vez el hombre tenía dones preternaturales. Eran unos dones con los que vivía en este mundo y que le capacitaban para determinadas cosas. Una es, le preservaban de la muerte. Toda materia está hecha corruptible. Hay un ciclo de la vida, ¿no? Y el hombre, como es materia, también. No así los ángeles, al no tener materia, no son corruptibles. Pero el hombre sí. Fue creado con unos dones preternaturales que le capacitaban para que su carne, su cuerpo, su corporalidad no conociera la corrupción. Viviría en este mundo un tiempo, el determinado, y antes de que su cuerpo conociera la corrupción, la gracia santificante lo transformaría y lo llevaría a la vida eterna. También le preservaba del sufrimiento. El sufrimiento en el sentido de muerte del alma, ¿no? Ahora conocemos muy bien esto, ¿no? Adán y Eva no lo conocían, pero nosotros conocemos muy bien esto, ¿no? El sufrimiento desde lo más profundo de nuestro corazón, en los que perdemos la esperanza, perdemos la razón, perdemos absolutamente todo. Nuestra alma se deja llevar. El hombre creado en un principio, Adán y Eva, tenían una impasibilidad ante este sufrimiento. Tenían una capacidad, un saber estar ante el sufrimiento y el dolor. Y por último, el dominio de la concupiscencia. No tenían ningún desequilibrio entre su materia y su espíritu. Iban en una misma unidad. Y no solo una misma unidad, sino que se conducían hacia aquellas decisiones que hacía más plena su libertad, que era siempre elegir el bien, elegir a Dios para lo que habían sido creados. Fijaros todo lo que tenían Adán y Eva. Esto, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos realmente que esto era así? Pues solo lo podemos entender a través de Cristo. Hasta que Cristo no ha resucitado, todo esto no lo podemos entender. Solo hay un personaje en la historia de la salvación que permanece durante la historia y que fue preservada del pecado original con el que nosotros nacemos, que es la Virgen María. En ella comprendemos estos dones preternaturales. Comprendemos cómo su cuerpo no va a conocer la corrupción.
Ella será llevada en cuerpo al cielo, es asunta al cielo en cuerpo y alma. Ella ante el sufrimiento en la cruz permanecerá impasible. Eso no quiere decir que no sufra, sufrirá en lo más profundo de su corazón, pero ese sufrimiento no arrebatará su vida, no perderá el timón de su vida, sino que será capaz de vivir en ese sufrimiento y aceptarlo, ¿no?, como parte de este plan de Dios. Y por supuesto el dominio de la concupiscencia, ¿no?, la ayudará para poder vivir en santidad en un mundo rodeado de inmoralidad. Porque atención, Adán y Eva vivían en un mundo donde todo era armónico, donde no había pecado, donde no había mal. Pero María vivirá en un mundo rodeado de mal, donde el mal golpeará su puerta una y otra vez. Y ella libremente podría haberse dejado llevar, como Adán y Eva lo hicieron, y no lo hizo. Por lo tanto, pregunta, ¿fue creado el hombre inmortal? ¿Qué quiere decir cuando decimos no estamos creados para morir? ¿Qué quiere decir? Si el hombre es cuerpo y es alma, y este cuerpo como materia está no llamado, sino como toda materia puede ser corrompido, es decir, puede acabar, tener un fin, pero el don preternatural le hace que no sea así, el hombre es creado de esta manera, en cuerpo y alma, para pasar un tiempo en esta tierra, un tiempo en el paraíso, igual que lo hizo María. Y cuando Dios considere, cuando el hombre esté preparado, esto no lo sabemos, el hombre a través de la gracia santificante será llevado al seno de la Trinidad. Allí será transformado, su cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso. Tanto Cristo como María están en el cielo con un cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque el hombre es una unidad de cuerpo y alma. Lo que nos identifica es nuestra corporalidad y nuestra espiritualidad. Para entrar en el cielo no podemos prescindir de uno o de otro, ¿no? Tantas veces se ha achacado al cuerpo todo, el pecado, el mal. No, el hombre es una unidad, ¿no? Nuestra naturaleza no nos capacita para entrar en la vida eterna, pero la gracia de Dios nos llevará a ella.